del Ecuador, de esta jornada que estamos viviendo hoy aquí en el Planetario de presentación del fin de proyecto POCTEFA Pirineos-Lanuit sobre la estrategia pirenaica para la protección y mejora de las condiciones del medio nocturno. Damos la bienvenida a las personas que se acaban de incorporar además a esta jornada, y después de la mesa redonda que hemos tenido sobre luz y cambio climático, vamos a escuchar ahora a Pello Oria, que es delegado de AEMET aquí en Navarra, de la Agencia Estatal de Meteorología. El título de su charla es ¿Por qué hablamos de emergencia climática? Pello Oria es licenciado en Física por la Universidad de Salamanca, doctor en Ciencias por la Universidad Técnica de Darmstadt en Alemania. Ingresó en la Agencia Estatal de Meteorología en el año 2011, inicialmente como observador meteorológico en el aeropuerto de Noain, y después de convertirse en meteorólogo superior del Estado, desde 2017 ya está como delegado territorial de la AEMET en Navarra. Ha realizado algunos estudios sobre la caracterización climática en Navarra en base a registros observacionales, así como al desarrollo de productos, todo ello enfocado a la monitorización de la precipitación. Así que les dejo con Pello Oria, con esa charla ¿Por qué hablamos de emergencia climática? Cuando quieras, Pello. Gracias por la presentación. Sí, muchas gracias por la presentación y muchas gracias al Planetario. Es que ricasco, egunon, guztioi. Bueno, no es la primera vez que vengo aquí a este escenario a hablar de cambio climático. Si no recuerdo mal, la última vez fue durante la jornada de presentación de las Semanas de la Ciencia del año pasado. Y bueno, han pasado más cosas desde entonces, ¿no? En concreto, bueno, se han presentado el segundo y tercer informe del panel intergubernamental de expertos para el cambio climático. Hablamos del sexto ciclo de evaluación. Y a medida, ¿no?, que el conocimiento va avanzando, lo que nos encontramos es que, los informes con los que los expertos asesoran a los gobiernos, asesoran a las instituciones y al conjunto de la sociedad, pues progresivamente vamos viendo que el problema del cambio climático pues se va agravando, ¿no? Tanto es así que muchos estudios llegan a la misma conclusión. Cada vez queda menos tiempo. Descubrimos una realidad más preocupante, donde las estrategias de mitigación, las medidas a tomar, nuestras políticas de adaptación, pues cada vez son más inaplazables, ¿no? Un ejemplo muy claro lo tenemos con el léxico, ¿no? Con las palabras que utilizamos para hablar de cambio climático. Hace 20, 30, 40 años se hablaba de cambio climático. Hace unos 10 años se empezó a hablar de crisis climática. Ahora hablamos de emergencia climática, ¿no? Esto, pues bueno, nos da un poco la idea, ¿no?, de que, hay un progresivo aumento, ¿no?, en la gravedad para calificar este problema, ¿no? Quiero dejar claro también que lo que hay detrás del cambio climático es ciencia, ¿no? Esto es muy importante. La ciencia es la que aporta ese conocimiento y la que actualiza el conocimiento. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues fundamentalmente a través de la publicación de estos informes que decía antes, ¿no? Los informes del IPCC, que se publican periódicamente cada 5 o 6 años. Ahora vamos ya por el sexto ciclo de evaluación. Este grupo de expertos, de los mayores expertos a nivel mundial, que son designados por todos los gobiernos, pues digamos que hace un ejercicio de síntesis, actualiza el conocimiento más actual del cambio climático, y esto es lo que después debe servir para dirigir y para confeccionar las políticas. Pero muy importante que lo que hay detrás es ciencia, o sea, el proceso para elaborar este conocimiento es totalmente científico, sigue la revisión a pares. Hablamos de una revisión de miles y miles de artículos científicos y de de un debate, ¿no?, muy intenso para llegar a las conclusiones.
El problema del cambio climático, que sabéis lo que conlleva y lo que tiene como causa las emisiones de gases de efecto invernadero que han tenido lugar como producto, ¿no?, de ese desarrollo económico-industrial de los países, los mal llamados países, ¿no?, de Occidente, y en las últimas décadas no solo los países occidentales, sino los países que se están desarrollando muy rápido: China, India, Brasil, Sudáfrica, etcétera. Estos gases de efecto invernadero, el más conocido, el CO2, que ha aumentado su concentración en la atmósfera en un 50% desde finales del siglo XIX, el metano, que lo ha hecho en un 162%, y el óxido nitroso, que lo ha hecho en un 23%. Son los tres principales gases de efecto invernadero que no han dejado de aumentar y que, de hecho, bueno, tras el parón, ¿no?, de hace 2 años, ¿no?, motivado por la pandemia, pues las emisiones han vuelto a repuntar, ¿no?, muy rápidamente. ¿Qué es lo que ha causado, ¿no?, estas emisiones? Pues una perturbación en lo que llamamos en el ciclo del carbono, ¿no? Se puede ejemplificar de manera muy sencilla, ¿no?, con esta frase, ¿no? Lo que la naturaleza ha tardado 300 millones de años en forma de acumular ese carbono, ¿no?, en yacimientos de carbón, en yacimientos de petróleo, debido, bueno, a la acción bacteriana anaeróbica, ¿no?, de descomposición de esa materia orgánica que procedía de las plantas, fundamentalmente las plantas terrestres superiores, y que a lo largo de millones y millones de años, especialmente en unas épocas determinadas, como puede ser el Paleozoico superior, hace 300 millones de años precisamente, pues todo ese carbono, ¿no?, que se ha ido acumulando en poco más, ¿no?, de unos poquitos siglos, ¿no?, pues el hombre está siendo capaz, ¿no?, de ponerlo en otro sitio, ¿no?, en otro sitio del sistema Tierra, en la atmósfera, ¿no? De todo el calor extra, ¿no?, que se genera debido al aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, pues son los océanos los que mayormente están acumulando ese calor, hasta un 90% del contenido calorífico. Eso está llevando a una serie de problemas, en principal la acidificación de los océanos, ya que aumenta también, ¿no?, la concentración de CO2 disuelta en las aguas del planeta. Hemos emitido carbón a un ritmo similar al de las tasas más altas del Pérmico superior, de finales del Pérmico, que acabó con más del 95% de la biodiversidad extinguida. Son las estimaciones que se tienen. Y bueno, probablemente nos estamos enfrentando, ¿no?, a un futuro similar. Lo que verdaderamente tenemos en juego es la estabilidad del clima de los últimos 10.000 años, y que ha permitido, entre otras cosas, bueno, pues que se hayan desarrollado las civilizaciones, ese, no sé si bien o mal llamado progreso, ¿no?, de la humanidad en los últimos milenios, pues ha sido gracias a que el clima ha sido estable, más allá de algunos ligeros vaivenes, oscilaciones climáticas. Os sonará la pequeña del hielo, el óptimo climático medieval, otro tipo de pequeñas alteraciones o pequeños saltos, ¿no?, que han sido más o menos abruptos, pero más o menos lo que ha hecho el clima es volver otra vez a su estado, ¿no? Es decir, el clima no deja de ser eso, no deja de ser una colección, ¿no?, un conjunto de factores o de elementos que están aproximadamente en equilibrio y que después de una perturbación pues vuelve más o menos al mismo estado. Es como si tuviéramos un muelle. El muelle lo estiramos, le damos una nueva posición, pero el muelle responde, vuelve otra vez a su posición inicial. A lo que seguramente nos enfrentamos ahora mismo es alcanzar un llamado punto de no retorno, o también se llaman puntos de inflexión, puntos críticos en el clima, en el que, bueno, ese muelle, ya una vez que pasamos, ¿no?, un cierto umbral, pues ya queda permanentemente elongado, ya no puede regresar a su posición inicial, ¿no? Y esta es un poco la metáfora, quizás la metáfora más sencilla, ¿no?, para entender, ¿no?, lo que seguramente está a punto de pasar con el clima en el planeta, ¿no?
la idea de los puntos de no retorno, ¿no? nos debe recordar al fenómeno de irreversibilidad. Y hay una serie de irreversibilidades en lo que llamamos el sistema climático o en el sistema Tierra, que tienen que ver con distintas cosas. Quizás lo más llamativo, ¿no? Lo más ahora mismo acuciante, urgente, son los cambios que están teniendo lugar en los hielos del planeta. Hielos que están, como sabéis, pues sobre todo en el Ártico y en la Antártida. En el caso del Ártico tenemos además el hielo en distintas formas. Tenemos hielo marino, que ya sabéis que está flotando sobre el océano Ártico y que tiene un ciclo que hace que ese hielo pues se extienda o se reduzca. Pero lo que estamos viendo en las últimas décadas es que pues cada vez se forma menos hielo y cada vez se derrite antes, ¿no? Esto es un poco, son resultados, ¿no? de un modelo que se emplea para estimar tanto la extensión como el volumen de hielo marino. Y lo que encontramos es que en 4 décadas la extensión del hielo marino se ha reducido aproximadamente en un 25% y el volumen, en este caso multiplicaríamos la superficie por el espesor del hielo marino, que es de unos pocos metros, pero de lo que se tiene constancia, ¿no? es de que ese espesor cada vez se está reduciendo más también. Entonces, si multiplicamos una cosa por la otra, o sea, la reducción en la superficie y la reducción en el espesor, nos encontramos con que hay actualmente aproximadamente la mitad de volumen de hielo marino que hace 40 años en el Ártico. Como digo, no solo el hielo marino, también el hielo terrestre, en forma de tanto de glaciares de montaña como, sobre todo, el hielo que tenemos en las plataformas de hielo continentales, tanto en la Antártida como en Groenlandia, pues se está reduciendo a una velocidad pasmosa, ¿no? En concreto, Groenlandia es ahora mismo lo que se llama el canario en la mina, ¿no? en inglés, ¿no? del cambio climático. El hielo en Groenlandia, pues para que os hagáis una idea, el año 2019, ¿no? que es donde tenemos la reducción más fuerte, pues fueron 800 gigatoneladas. ¿Cuánto hielo es ese? Pues imaginaos, ¿no? Si cubrimos toda la superficie de Navarra con 80 metros de hielo. Pensad por un momento en el edificio singular, que es el edificio más alto que tenemos en Navarra. Ponemos edificios singulares, ¿no? por toda Navarra y los cubrimos de hielo. Pues eso es todo lo que perdió Groenlandia tan solo en un año, ¿no? En Groenlandia se están observando, ¿no? las primeras precipitaciones en forma de lluvia en la estación más alta de la isla, que está a unos 3.000 metros. Nunca, por lo menos en las últimas décadas, se había observado lluvia en ese punto. Es decir, Groenlandia está experimentando una serie de cambios demasiado acelerados, ¿no? que están haciendo que el hielo terrestre se derrita muy rápidamente. Y tenemos otra componente del hielo que es especialmente crítica y es el permafrost. No sé si conocéis el permafrost, es el suelo que está permanentemente helado, sobre todo, ¿no? en altas latitudes de nuestro hemisferio, tanto en Norteamérica, en la zona de Canadá, de Alaska, especialmente en Siberia, también en algunas otras zonas, ¿no? de Escandinavia. Ese hielo que ha estado ahí durante miles y miles de años. Aquí tenéis un zoom, ¿no? de esa imagen, ¿no? Es una capa de hielo en algunos puntos de varios metros, pues se está derritiendo muy rápido y eso está haciendo que la materia orgánica que está por debajo y que estaba antes atrapada pues salga a la superficie y esto sea fuente de nuevas emisiones de CO2. Otro de los cambios irreversibles en el sistema clima pues lo encontramos en el Amazonas, en el bosque amazónico, que lo que se espera para 2050, que sería un poco el gráfico que tenéis a vuestra derecha, la zona roja es la zona donde dejaría de existir bosque amazónico. Y esto es debido pues a cambios en los patrones atmosféricos de presión y de vientos que hacen que las condiciones sean, o vayan a ser, ya se está observando de hecho, las condiciones sean mucho más secas, ¿no? Sabéis que el Amazonas es lo que consideramos como el pulmón del planeta y, pues hasta hace muy poco contribuía a fijar el carbono de la atmósfera, pero ahora se está empezando a hablar de que la Amazonía
deja de ser un sumidero de carbono y pasa a ser una nueva fuente, ¿no? Con lo cual, esto seguramente pues contribuya a aumentar todavía más, ¿no?, las emisiones naturales de CO2 en la atmósfera. Llegará a un punto donde, por mucha adaptación y por mucha mitigación que queramos poner, pues probablemente no valga de mucho, ¿no? Otro de los cambios tiene que ver con lo que está sucediendo en los océanos. Os acabo de decir que el derretimiento del hielo terrestre está siendo cada vez más acelerado. Esto está poniendo ese hielo en los océanos y, aparte, debido a que los océanos también se calientan, debido a la expansión térmica, pues los océanos necesitan ocupar más espacio, ¿no? De tal forma que, bueno, se prevé que en el año 2050 cada año habrá como 300 millones de personas en el mundo afectadas por inundaciones costeras. Aquí tenéis algunos de las ciudades, ¿no?, que serán afectadas: Londres, Nueva York, Sydney, Hong Kong, ciudades de millones y millones de habitantes, y ciudades que seguramente tengan que poner en marcha rápidas medidas de prevención, pero que seguramente se enfrenten a oleadas de migraciones de millones y millones de personas. Tenemos otro problema también con los cambios en las corrientes marinas, ¿no? Quizás hayáis oído hablar de la circulación termoalina en el Atlántico Norte. Bueno, pues hay indicios de que se está ralentizando. La circulación termoalina es el sistema de corrientes marinas, no solo superficiales, sino también ligadas, ¿no?, a una serie de fenómenos de transporte, de subsidencia, de emergencias, de hundimientos, ¿no?, del agua marina, que lo que hacen es transportar calor y transportar otras magnitudes, ¿no?, como la salinidad de unos puntos a otros, ¿no? Eso es lo que está en juego, eso es lo que verdaderamente está en juego, y sabemos, ¿no?, que esto no sería la primera vez que sucede en el planeta y que ha habido gravísimas consecuencias, en este caso, ¿no?, para la materia viva. Pues seguramente estamos en la antesala, ¿no?, de todos estos cambios irreversibles, ¿no? Y tenemos uno más que preocupa especialmente, ¿no?, a la comunidad científica, que tiene que ver con el metano. El metano en el Ártico, que está contenido, ¿no?, en una serie de depósitos, que ese metano ha estado ahí durante miles, seguramente millones de años, y que amenaza, ¿no?, con ser liberado a la atmósfera. Y antes os decía que el metano es un potente gas de efecto invernadero. De hecho, es mucho más potente que el CO2, hasta 20 o incluso 50 veces más que el CO2. Y ese metano, que estaría en forma tanto de sedimentos orgánicos, enterrado en esos sedimentos orgánicos, como en otra serie de almacenes por debajo de las plataformas oceánicas de los mares de Siberia, pues amenaza, ¿no?, con llegar a la atmósfera. De hecho, ya se están midiendo, ¿no?, grandes explosiones o liberaciones de metano atmosférico. Entonces, esto es verdaderamente, ¿no?, lo que está pasando, aunque estos procesos, ¿no?, lleven ciclos que puedan parecernos bastante largos. Lo que quizás no nos parece, nos llega más rápido, ¿no?, tiene que ver con los fenómenos extremos, ¿no? Los fenómenos extremos, que se ha demostrado que el cambio climático los está haciendo más frecuentes, más intensos, más extensos, y que ocurran en épocas que hasta hace unas décadas pues era mucho menos probable que ocurrieran, ¿no? Esto que tenéis aquí es un mapa de la anomalía de temperatura a nivel mundial. Hace 2 años, en el periodo entre enero y mayo, prácticamente podría extenderse un mes más, hasta junio, y que dejó completamente atónito este periodo a la comunidad científica. ¿Por qué? Bueno, pues veis en toda la zona de Asia, del norte de Asia, la zona especialmente de Siberia, cómo se producen anomalías de hasta 4, 5, 6 grados, pero claro, no en un sitio en concreto, ni no en un día o en una semana, sino que esto dura muchos meses y afecta a millones y millones de kilómetros cuadrados. Esto es lo que se esperaba para finales de siglo, ¿no? Y está ocurriendo ya.
y como digo, no es un punto, no es una medición concreta, es una anomalía absolutamente desproporcionada, ¿no? Por no hablar, por ejemplo, de la ola de calor que tuvo lugar el año pasado, quizás recordáis, fue a finales de junio, en toda la zona occidental de Estados Unidos y el suroeste de Canadá, en la Columbia Británica, donde se alcanzaron los 50 grados a 50 grados de latitud. En concreto, ¿no? En un pueblo canadiense pues se tienen documentadas, ¿no? la muerte de cientos de personas de forma directa, ¿no? por el efecto de ese calor, pero que seguramente fueron decenas o incluso se estima que el impacto de esta ola de calor pudo matar a 100.000, más que matar, pudo hacer que el exceso, ¿no? de mortalidad en Estados Unidos pues llegara a hasta 100.000 personas, ¿no? Debido a los efectos de esta ola de calor que, como veis, pues llegó desde California hasta Canadá, y que después de producirse pues tuvo lugar, ¿no? una oleada de incendios forestales totalmente desproporcionados. Ahora hablamos, ¿no? Los incendios de sexta generación, habréis oído hablar, que también se están produciendo en Europa y en España, y que esto trajo consigo un enorme empeoramiento de la calidad del aire, ¿no? Tan solo en California el año pasado ardió una superficie equivalente a la de toda Navarra, ¿no? Es un poco para que nos hagamos, o sea, pongamos un poco los números, ¿no? sobre la mesa. Y fenómenos, por otro lado, que se están repitiendo, ¿no? en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Grecia, en Turquía, en Argelia, en Túnez sucedió esto mismo, ¿no? durante el verano del año pasado. Y que, por cierto, pues artículos científicos, esto es un artículo que es de un artículo que ha salido esta misma semana y que habla de que se empiezan a identificar mecanismos de retroalimentación, mecanismos no lineales, ¿no? entre las distintas componentes del sistema clima, ¿no? entre la atmósfera y los continentes, en este caso, que están haciendo que este tipo de fenómenos puedan amplificarse de una forma no conocida hasta ahora, ¿no? Y el cambio climático pues se identifica, ¿no? como un forzamiento, ¿no? como algo que está exacerbando y dirigiendo este tipo de fenómenos, ¿no? Os he hablado de lo que sucedió en Canadá, lo que sucedió en Estados Unidos el año pasado, recordaréis también las inundaciones de Alemania, pero lo que quizás es menos conocido, ¿no? son otros impactos del cambio climático que igual no salen tanto en las noticias, pero que igualmente están ocasionando pues enormes estragos. Por ejemplo, en la zona centro-oriental de África, en lo que se conoce como el Cuerno de África, Somalia, Etiopía, Kenia, donde, en un régimen natural hay una sequía que tiene un periodo de recurrencia de aproximadamente 5 o 6 años, que está ligado a un fenómeno climático que se conoce como la Niña, que tiene ese mismo periodo de ocurrencia, pero que ya se ha demostrado que el cambio climático hace que las sequías que se producen en esta zona cada 5 o 6 años pues sean mucho más, primero, abruptas y mucho más largas. Es decir, en esta zona del mundo hay como 2 periodos de lluvia, uno que va de octubre a diciembre, otro que va de marzo a mayo, y se están identificando en los últimos años que estos fenómenos, digamos que cuando se produce una sequía en uno de ellos, como que tiende a conectarse, ¿no? a interconectarse y a bloquear el siguiente periodo de lluvias, ¿no? Entonces, esto lo que está haciendo, ¿no? es llevar, ¿no? a que los animales, ¿no? Que son claves, por otro lado, en una economía de subsistencia, ¿no? en estas sociedades y en tribus de esta zona del mundo, pues se vean completamente estresados, ¿no? por el cambio climático, ¿no? Otro ejemplo lo encontramos en las tribus indígenas del Ártico, donde se están dando, como decía antes, ¿no? los cambios más acelerados, ¿no? y donde sistemas de vida y de conocimiento que han funcionado durante miles de años pues se están viendo totalmente impactados por el cambio climático, ¿no? Hay comunidades indígenas que han utilizado, por ejemplo, ¿no? un sistema de predicción del tiempo basado, ¿no? en observaciones que han sido transmitidas, ¿no? de unas generaciones a otras,
de una forma ancestral, es decir, hay que remontarse, ¿no?, a miles y miles de años del pasado, y que tienen que ver con el comportamiento, ¿no?, de los elementos naturales, ¿no? Y bueno, los más viejos de estas tribus reconocen que ya les está siendo muy difícil, ¿no?, hacer predicciones, porque están viendo cambios que no veían antes, ¿no? O, por ejemplo, se está generando un gran problema de inseguridad alimentaria, debido a que, bueno, pues estas tribus utilizan sistemas de alimentación de subsistencia basados fundamentalmente en la caza y en la recolección, por ejemplo, de renos, de ballenas, y necesitan el frío para conservar la carne, ¿no? Bueno, pues están viendo, ¿no?, que cada vez les es más difícil, ¿no?, poder mantener y conservar su alimento, ¿no? Con lo cual están pasando, ¿no?, o sea, están experimentando una transición en cuanto a sus hábitos alimentarios, pasan a consumir más elementos preprocesados y ya se están documentando impactos en su salud, ¿no? O, por ejemplo, podríamos hablar de el impacto que les supone, por ejemplo, el aumento de la pesca, ¿no?, en el Ártico, debido a que hay cada vez más aguas libres de hielo, hay cada vez más turismo, y pensad que estos son zonas prácticamente vírgenes, ¿no? Bueno, pues quiero con esto, ¿no?, resumir un poco el impacto, en este caso de forma indirecta, ¿no?, que tiene el cambio climático sobre comunidades o tribus indígenas, ¿no? Otro de los fenómenos extremos, ¿no?, que dejó también atónita a la comunidad científica tuvo lugar el año pasado en China. En China, entre el 17 y el 31 de julio del año pasado, pues se produjeron lluvias no conocidas, ¿no?, hasta ese momento en este país, ¿no? Sabéis, ¿no?, que la información que llega de China, ¿no?, muchas veces está muy sesgada, es muy difícil encontrar datos suficientemente contrastados, pero se habla, ¿no?, de que en este periodo de 10-15 días, en la región de Henan, en China, pues aproximadamente 900.000 personas tuvieron que verse obligadas a migrar, a abandonar sus casas, ¿no?, sus viviendas, sus domicilios. Y se estima que el impacto llegó hasta 14 millones de personas. Es decir, 14 millones de personas, fijaos, ¿no?, China es muy grande, tiene mucha población, pero son 14 millones de personas que sufrieron el impacto de estas inundaciones. De hecho, se reconoce que en el sistema de compensación de seguros de China nunca antes, ¿no?, había tenido lugar un fenómeno, ¿no?, en el que la cuantía, ¿no?, de esas reclamaciones, de esas indemnizaciones, llegara a los niveles a los que llegó este episodio. Quizás no se habló tanto de esto, y se habló más de las inundaciones de Centro Europa, que también fueron muy alarmantes, ¿no? Pero lo que quiero que entendáis, ¿no?, es que estos episodios los vamos a empezar a ver de forma muy recurrente, y llegará un momento donde la resiliencia y la capacidad de adaptación pues se vea completamente desbordada, ¿no?, por la ocurrencia de estos fenómenos. Bueno, ya para ir acabando, he hablado un poco de cosas que estamos observando a nivel mundial, pero estamos observando cosas también aquí en Navarra, ¿no? En concreto, en cuanto a la monitorización de variables climáticas, pues encontramos un aumento de temperatura desde 1950, que por un lado es muy similar al que se encuentra en otras zonas de la península o del continente europeo, y que va un poco en línea, ¿no?, con lo que nos dicen los modelos climáticos. El número de días por encima de 30 grados en Navarra prácticamente se ha doblado en 40-50 años. La fecha en la que se registran los primeros 10 días con 30 grados, en el caso de la Ribera, se ha adelantado un mes desde el año 1950. Antes se producía esta fecha aproximadamente a finales de julio, ahora se produce a finales de junio. Este año ya se ha producido el pasado 23 de mayo, como hemos tenido tantos días de calor, pues en la Ribera ya se han registrado 10 días, no 10 días seguidos, pero sí 10 días con 30 grados. Es decir, el calor se adelanta, y ahí están los registros. No es cosa de un año, ¿eh? Es una tendencia que venimos observando. Aumenta también los días con precipitaciones extremas. Por ejemplo, en el norte de Navarra, 7 de los 10 días más lluviosos en los últimos 50 años han tenido lugar la última década.
el más extremo de ellos el pasado 9 de diciembre. Recordaréis la inundación que tuvimos aquí en la cuenca del Arga, que en realidad no fue solo ahí, ¿no? Fue en el conjunto de los ríos de Navarra. Si nos vamos al sur de la comunidad, encontramos que son 6 de los 10 días más lluviosos en 50 años los que han tenido lugar en la última década. El mayor de ellos, en 2019, el 8 de julio, recordaréis la inundación en la cuenca del Cidacos y en Tafalla y otras localidades, ¿no? Es decir, ya estamos viendo, no es algo que suceda en Canadá, en China o en Siberia, ¿no? Ya lo estamos viendo aquí también en Navarra. Los días de helada, pues bueno, esto creo que coincide, ¿no?, con la percepción, ¿no?, social. Cada vez tenemos menos heladas, las heladas son más suaves. Mi padre solía decir que en los años 50 el río Arga llegaba a helarse, ¿no?, y podían pasar por encima, ¿no? Creo que a todos nosotros nos parece impensable, ¿no?, que pueda llegar a helarse, ¿no?, el río Arga hoy en día, ¿no? Y estamos observando también que la precipitación invernal va en un progresivo decrecimiento y gradualmente las lluvias otoñales van a más, ¿no? Esto es un rasgo muy mediterráneo que se está observando no solo en Navarra, también lo observamos en otras zonas de la península, por ejemplo en Aragón o en zonas de Castilla, ¿no? Es decir, probablemente nuestro clima se está mediterranizando en cuanto a la distribución y los patrones de precipitación, ¿no? Este es un gráfico que tenemos confeccionado, no solo hace referencia a Navarra, hace referencia al conjunto del Estado y que nos da la distribución de registros máximos de temperatura. En el caso del color rojo, temperaturas máximas. En el caso del color azul serían temperaturas frías, temperaturas mínimas, ¿no? Lo que estamos viendo, bueno, las líneas continuas, los trazos continuos negros sería lo que nos da un modelo, y lo que estamos viendo es que un modelo en el caso de que no hubiera calentamiento, lo que estamos viendo, ¿no?, es que debido al cambio climático los récords de calor, los récords de temperatura máxima, pues cada vez son más probables, ¿no?, en detrimento de los récords de temperaturas frías, ¿no? Y lo que hace el cambio climático pues es exactamente esto, es decir, cuando tenemos una distribución de temperaturas y se ajusta, ¿no?, a un modelo teórico, lo que hace el cambio climático, por un lado, ¿no?, es llevar esas temperaturas, ¿no?, hacia el extremo cálido, y al mismo tiempo está aumentando la varianza, ¿no? Esa distribución se está anchando. Eso quiere decir, ¿no?, que no es que lleguemos más, o sea, no es que se empuje toda la distribución hacia un lado, sino que digamos que tiene más área, ¿no?, encerrada, ¿no? ¿El resultado cuál es? Lo que veis abajo, cada vez más récords de calor. Esto es lo que predicen los modelos y esto es exactamente, ¿no?, lo que se está observando. Lo que se está observando y lo que, pues seguramente solo estemos empezando a ver, ¿no?, porque las proyecciones que tenemos de cara al futuro, sabéis que manejamos distintos escenarios de emisiones, pero todos, ¿no?, nos hacen pensar que solo estamos viendo el principio, ¿no?, y que, bueno, pues si las políticas de reducción de emisiones son muy rápidas, ¿no?, muy efectivas, pues seguramente los escenarios futuros no lleguen a ser como en la línea roja, pero que seguramente para finales de siglo pues estemos hablando de cambios de temperatura que puedan llegar a 3, 4, incluso 5 grados. Aquí os pongo las proyecciones que tenemos para Navarra, pero bueno, si cogiéramos otra zona de la península sería algo muy similar, ¿no? Y bueno, para acabar, 4 reflexiones, si queréis con eso pues empezamos un debate o una mesa redonda. Voy a dejar un poco ya el tema de la observación y la monitorización y vamos a reflexionar, si queréis, sobre una serie de puntos, ¿no? En primer lugar, ya que tenemos aquí ejemplos integrantes, ¿no?, del mundo de la comunicación, creo que hace falta otro tipo de cobertura informativa, ¿no? Sabéis que se habla solo del cambio climático cuando hay desastres naturales, sin tener, por otro lado, claro, ¿no?, qué parte, ¿no?, de cambio climático, ¿no?, hay en cada uno de los episodios. Hoy en día tenemos la posibilidad de atribuir eventos concretos, ¿no?, al cambio climático, de atribuir
no directamente al cambio climático, pero sí una probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho el tema de la cobertura mediática y la transmisión de la información, ¿no? Hace un par de días vi esto en Twitter que me llamó la atención, ¿no? En la revista Time, pues se hablaba de que, dos de los principales científicos que han contribuido a estos últimos informes del IPCC, pues están incluidos como dos de las personas más influyentes, ¿no? Entre dos de las 100 personas más influyentes, ¿no? Esto me sorprendió, ¿no? La verdad es que los telediarios, los espacios de información, ¿no? Yo pienso que deberían todos los días, ¿no? Abrir sus programas, ¿no? Con noticias relacionadas con el cambio climático. Cuidado, porque hablamos de crisis o de emergencia climática, pero estamos inmersos, ¿no? en un contexto multicrisis, ¿no? Ahora se habla mucho, ¿no? Del encarecimiento de las materias primas, de los desabastecimientos, de los cortes o restricciones que están teniendo lugar, quizás no aquí en España, pero sí están empezando, ¿no? a ocurrir en países que no están tan lejos de nosotros. Tenemos otra gran crisis, la crisis ocasionada por la pérdida de la biodiversidad. Y todas estas crisis, no penséis, ¿no? que son estancos, compartimentos estancos, ¿no? Sino que interaccionan unas con otras, ¿no? De hecho, si queremos hacer frente a la emergencia climática, inevitablemente vamos a agravar la crisis energética y viceversa, ¿no? Con lo cual, realmente yo diría que estamos pillados, ¿no? Si no es por un lado, es por el otro, ¿no? Y sabéis también que, para hacer frente a la emergencia climática no vale, ¿no? Con que antes lo hablábamos, ¿no? en el café, ¿no? Que no vale con que los esfuerzos sean individuales o de un único país, ¿no? Es decir, o todos los países van al unísono y, desgraciadamente, pues hay pocos precedentes, ¿no? en la historia reciente, ¿no? De que todos los países se ponen de acuerdo para algo, o verdaderamente no sabemos, ¿no? cómo podemos revertir las emisiones, ¿no? Poco a poco creo que esto nos hará poner cada vez más el foco en la adaptación y no tanto quizás en estrategias de mitigación, que por supuesto son necesarias. Es necesaria una transición energética, es necesaria ir a políticas más verdes, pero desde luego no es lo único que hay que hacer. Y yo tengo la sensación, ¿no? de que últimamente se nos vende mucho esta idea, ¿no? Es decir, vamos a poder mantener nuestro estatus, ¿no? Nuestra sociedad, nuestro modelo, simplemente haciendo una transición energética que, para empezar, ¿no? pues muchos dudamos, ¿no? de ella, o por lo menos vemos que no va a ser fácil llegar a ella en un tiempo récord, ¿no? que es lo que se necesita, ¿no? Y finalmente la última reflexión va un poco al hilo de esto, ¿no? Lo que verdaderamente hace falta es un cambio social, cultural, muy rápido, que aborde el tema de la reducción del consumo en todos sus ámbitos. Un modelo de consumo, por otra parte, que sabéis que está completamente basado en nuestro sistema capitalista, ¿no? Que, es lo que ha conseguido, ¿no? Que gocemos de lo que llamamos, ¿no? un estado de bienestar, de que gocemos, ¿no? de una serie de libertades, de que, antes lo hablábamos, ¿no? en términos coloquiales, ¿no? de que podamos comprarnos un billete de avión, ¿no? y viajar al otro lado del mundo, ¿no? Simplemente, ¿no? a golpe de clic, ¿no? Lo que tenemos que reflexionar es sobre esto, ¿no? Si verdaderamente queremos abandonar el modelo actual de emisiones, no bastará con una transición verde. Tenemos que abordar el modelo de arriba a abajo y seguramente hacer una reflexión sobre nuestros valores, sobre nuestras relaciones, sobre nuestra forma de producir la energía, sobre la forma de producción agraria, sobre la gestión hídrica, etcétera, etcétera. Y esto es un poco la reflexión con la que quería acabar. Muchas gracias y eskerrik asko.